Hola, buenos días a todos. De nuevo, gracias a la organización por poner en marcha de nuevo estas jornadas y por contar conmigo. Para mí se ha convertido ya en una cita no obligada, sino deseada cada año. Vamos a ir bastante limitados en el tiempo en esta conversación con Latifa Imsiaten, porque tiene que volver de forma urgente a París. Tiene esta tarde una reunión en París, ha venido esta mañana y, por lo tanto, además le queremos agradecer enormemente el esfuerzo que ha hecho por estar aquí con nosotros. Latifa Imsiaten es una activista franco-marroquí. Yo la conocí el año pasado durante el rodaje de un reportaje para En Portada sobre las consecuencias del atentado de Charlie Hebdo y el debate entre Islam y laicidad en Francia, y la verdad es que es una de esas personas que te dejan marcada de por vida y por las que, entre otras cosas, merece la pena ejercer esta profesión. Latifa es fundadora de una organización que ahora se dedica a trabajar por la paz y el diálogo, sobre todo entre los jóvenes. Ella cambió su vida completamente a raíz del asesinato por un terrorista yihadista en 2012 de su hijo, soldado, defensor de los valores de la República Francesa. Y en ese momento Latifa se planteó qué es lo que ocurría en Francia para que un soldado de una familia de origen marroquí, perfectamente integrada en Francia, fuese asesinado por personas también de la misma religión que ellos profesaban. Y ese fue el punto de cambio radical en Latifa y de su lucha contra la radicalización y también de su lucha por la integración de los jóvenes musulmanes en Francia. Sin más prolegómenos, voy a pasar a darle las gracias en primer lugar a Latifa y a preguntarle, Latifa, ¿qué ha supuesto para usted la muerte de su hijo? ¿Qué supuso ese momento en que le comunican que su hijo ha sido asesinado y ha sido asesinado por un terrorista yihadista? Hola, es un placer estar con vosotros. Hay un problema con el sonido. C'est bon. Vous savez, mon fils, avant d'être assassiné, Mi hijo estuvo 10 días conmigo en casa antes de ser asesinado y nos regaló un viaje a Turquía, de hecho. Y él se fue el lunes de casa, y nosotros ya estábamos en Turquía, fue asesinado el domingo, y cuando mi hijo fue asesinado, el otro hijo nos llamó, nos pidió que volviéramos a España, pero no sabíamos, perdón, a Francia, no sabíamos por qué. Simplemente me decía, vuelve a Francia urgentemente. Y cuando llegué al aeropuerto insistí, y el más joven le veía que estaba triste y me dijo, mamá, hay un problema terrible, Imad ha sido asesinado. Y es algo, francamente, que no le deseo a nadie. Es algo que no puedo explicar y ustedes no pueden entender lo que yo siento ahora, lo que sentí en ese momento. Es un dolor que permanece. ¿Por el Estado francés o se sintió un poco abandonada? Oui, je me suis sentie abandonnée. Me sentí abandonada. Abandonada durante varios días, porque fue el primer asesinato. A mí me llevaron a la comisaría de la policía y nos insinuaban que
uno de mis hijos había asesinado al otro. Fueron 4 días terribles. Y solo fue después de 4 días cuando el yihadista Mohamed Merah asesinó a otra persona. Y solo fue después de esos días que absolvieron, o bueno, no dejaron de culpabilizar a mi otro hijo y ya supimos que había sido ese chico que había asesinado a mi hijo. Y Odio lo que quiere es saber de dónde procedía el asesino de su hijo y se dirige al barrio de la ciudad en la que vivía. ¿Qué ocurre en aquel momento? ¿Qué se encuentra en aquel barrio? C'était important pour moi parce que sí, era importante para mí ver de dónde venía el yihadista. Yo fundé esta asociación basada en la memoria de mi hijo, pero no sabía qué hacer con esta asociación. Así que fui a Toulouse, al lugar donde mi hijo perdió la vida. Y la verdad es que mi hijo era más que un hijo, era mi amigo, era mi confidente, era mi otra mitad. Y cuando fui a Toulouse y vi gotas de sangre de mi hijo, me dolió, pero no encontré más respuestas que gotas de sangre. Así que me decidí a que tenía que entender por qué un joven de 23 años había acabado con la vida de 7 personas. Así que fui a ese barrio y bueno, vi un grupo de personas mayores y un grupo de jóvenes. Me dirigí a los jóvenes y les pregunté, bueno, ¿sabéis dónde vive Mohamed Merah? Y uno de ellos, y me ignoraron, lo repetí. ¿Sabéis dónde vive Mohamed Merah? Y de repente uno de los jóvenes me dijo, señora, Mohamed Merah es un mártir, es un héroe del Islam y de la República Francesa. Y dije, madre mía, no entendí nada. Me quedé mirando a este chico durante unos segundos y después le dije, ¿sabes quién soy? El chico me respondió, no lo sé. Le dije, soy la madre de Imad, el primer soldado que fue asesinado por Mohamed Merah. Y tú dices que es un mártir, que es un héroe del Islam. ¿Es esto el Islam? Un héroe es uno que deja dolor, que acaba con la vida de los hijos de los demás. Eso no es el Islam. Y esos jóvenes se levantaron de donde estaban sentados, me rodearon y me pidieron perdón. Me dijeron, disculpas, señora, no sabíamos que Mohamed Merah había asesinado a tu hijo. Si él hubiera sabido que tu hijo era asesinado, que tu hijo era musulmán, no le habría asesinado. Y yo le dije, da igual que sean musulmanes o no, no se quita la vida de otra persona. Somos todos parte de esta sociedad. Y estos jóvenes me dijeron, no, señora, nosotros estamos olvidados por la República. Y uno de ellos me dijo, señora, yo tengo 23 años pero ya estoy muerto. La República no me quiere. Y de hecho, al cabo del tiempo, oí que ese chico había perdido la vida en Irak. Y otro de los jóvenes de ese grupo me dijo que él no era amado ni por su madre. Y yo le dije, no, tu madre te quiere, quizás se enfada porque haces tonterías, pero todas las madres aman a sus hijos, independientemente de que sea exitoso o sea un drogadicto o sea un traficante y no tenga éxito, da igual, todas las madres aman a sus hijos. Pero esos chicos me decían, señora, aquí no tenemos futuro, no hay solución. Y me decía, ayúdenos a buscar la solución, ayúdenos a buscar una salida. Y os aseguro que estos jóvenes ya no es que sean cabezas locas de 15 años, no, ya tienen 20 y tantos años y sin embargo no tienen esperanza, no tienen sueños.
Y cuando vi eso dije, aquí es donde tengo que trabajar, aquí es donde tengo que echarles una mano. Ellos me han causado sufrimiento, pero yo tengo que intervenir, tengo que ayudarles. Y bueno, eso fue el motivo por el cual creé mi asociación. Hay en Francia. Oui, il y en a beaucoup, malheureusement. Aujourd'hui, Demasiados, desafortunadamente, muchos. Mira, son aquellas jóvenes que están olvidados, que no han sido educados, que no han contado con la presencia de sus padres. Les falta la educación de un padre y de una madre. Eso es muy importante. La presencia de los padres es esencial. La presencia de una madre es esencial. El amor de madre es el pilar del hogar. Si no hay ese amor, si no hay esa presencia, esos jóvenes están abandonados. Hoy en día hay mucha pobreza moral y hay mucha falta de amor. Cuando yo visité los colegios en ese barrio vi que había muchísimos niños a los que les falta amor, que no tienen contacto con su propia madre, que no hay contacto con sus padres, hay ausencias de los padres. En ocasiones los padres no se dan cuenta. A veces los padres intentan comprar el amor con ropa de marca, con un teléfono, pero el amor, el contacto directo es algo irreemplazable. Que sigan emergiendo Mohamed Merah. je pense qu'il faut dialoguer. Creo que hay que dialogar. Es muy importante crear el vínculo entre padre, madre e hijo, entre la sociedad, entre los vecinos, entre todo el mundo. El diálogo es lo que más necesitamos. No podemos tener guerras, no podemos someternos al miedo, porque si tenemos miedo, el terror gana terreno. Así que no podemos tener miedo. Y para evitar el miedo hay que dialogar, hay que crear un vínculo y sobre todo la mirada. Hoy en día hablamos mucho de vivir juntos. Sí, vivimos juntos, pero para vivir realmente juntos, cada uno de nosotros tenemos que dar esa mirada, una mirada abierta, una mirada que viene del corazón, una mirada que habla, una sonrisa, pero una mirada fría evita que haya un acercamiento entre las personas. Así que es importante conocer a los demás, conocer la religión de los demás. Al fin y al cabo somos todos humanos, no somos tan diferentes. Hay solo un Dios y tenemos que acercarnos y dialogar. Parece que justamente ocurre lo contrario, que la reacción ha sido mucho más visceral después de los atentados de noviembre. Estamos en estado de emergencia, se ha atacado al autoproclamado Estado Islámico, se ha optado un poco por la reacción violenta, por la reacción de la guerra. ¿Es esa la solución, ese es el camino? Porque justamente ese es lo contrario del diálogo. Le camino, c'est le plus important. Lo más importante es el diálogo. No podemos recurrir a la guerra. Odio contra odio no va a llevar a ninguna parte. Hay que abrir esos guetos que están cerrados, esos barrios marginados. Hay que tener colegios con mezcla. Es importante que haya contacto, que haya igualdad de oportunidad. Todo el mundo debería tener la oportunidad de tener éxito. Pero estos jóvenes de los guetos que no tienen contacto con los valores del país donde viven no tienen oportunidad. Tiene que haber una mezcla, tiene que haber diálogo, tiene que haber un acercamiento al otro. Y si no lo hacemos, no lograremos cambiar la situación. Todos estos jóvenes que vienen de esos barrios no tienen identidad, están perdidos y las consecuencias son enormes. Todo por falta de mezcla, por falta de conocimiento. Si hay contacto, si hay mezcla, hablamos, nos conocemos y desarrollamos diálogo, pero si no hay diálogo es muy difícil que estos jóvenes de los barrios puedan salir de ellos. Yo cuando hablo con los jóvenes de estos barrios les digo, tenéis que salir de los barrios. Y ellos me dicen, no, estamos bien en estos barrios. Pero no quieren. ¿Por qué? Pues
porque han estado aislados tanto tiempo que ya no quieren ni salir de ahí. En Francia tenemos un trabajo enorme que hacer, creo que requerirán al menos 20 años para cambiar esto, para hacer que estos guetos dejen de ser guetos, que haya más mezcla. ¿Quiénes son los culpables de esa situación de guetos, incluso de apartheid, como en un momento determinado dijo el primer ministro Valls? ¿Es la parte de la inmigración de los hijos de los inmigrantes o el Estado francés ha fallado a sus hijos? Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad enorme. El gobierno, las madres, los profesores, los colegios, los padres, todos tienen responsabilidad. Hay que intervenir en el colegio, no en el instituto. En el instituto ya es tarde. En primaria ya hay que hacer un seguimiento de los niños, porque si no vamos a perder a estos jóvenes, a estos niños. Y si ya los perdemos desde tan pequeños, es difícil después darle las orientaciones adecuadas. Y muchas veces los jóvenes, los niños no tienen la oportunidad de elegir qué quieren estudiar o dónde quieren estudiar. Y muchas veces colocan a los niños estudiando programas de FP que no han elegido ellos. Simplemente, bueno, hay una plaza vacía, pues le meten ahí a los niños, a los jóvenes. Y claro, es algo que no les gusta, abandonan los estudios y esto es en detrimento de la sociedad. Yo lo que veo, constato ahora en Francia, es que hay una falta de seguimiento de los niños desde el inicio y los padres tienen que participar, tienen que estar en contacto con los colegios. Cuando hay una complicidad entre la educación, entre el colegio y los padres, hay un diálogo, puede haber un seguimiento adecuado, pero sin la participación de los padres no se puede educar y construir a los niños. Con toda la situación que nos está exponiendo, ¿cómo se puede explicar de todas formas que jóvenes franceses, también chicas, y eso quizás es lo sorprendente en estos momentos, muchos de ellos integrados, se vayan a sumarse a las filas del autoproclamado Estado Islámico Daesh? Oui, mais vous regardez bien. Sí, al parecer provienen de distintos medios sociales. En los últimos 4 años que llevo trabajando con esto, nunca he visto un niño, un joven amado, con una buena educación, de un buen contexto familiar, que va a Siria a unirse a las filas del ISIS. Siempre provienen de hogares difíciles, de barrios duros, una falta de amor, un aislamiento y a veces estos niños se sienten solos, la sociedad no les tiende la mano, sus familias tampoco, son jóvenes frágiles. Pero estos niños tienen sufrimiento y no hay una sensibilidad para este sufrimiento. Y os aseguro que si estos niños reciben el apoyo y el amor, estoy segura de que no saldría para unirse a las filas de Siria. Un joven con amor, con esperanzas, no se une. Desradicalización está incluso atendiendo a chicas jóvenes. El año pasado me contaba el caso de una chica joven de un adolescente que se había conseguido evitar que se fuese a Siria. ¿Cómo se puede producir esa desradicalización? ¿Qué es lo que hay que hacer con esos jóvenes si conseguimos que no lleguen a Siria? Y si llegan y conseguimos que vuelvan, no creo que la cárcel sea la mejor solución. El consejo que puedo dar a los padres a día de hoy es que tengan cuidado con Facebook. Todo lo que es Internet y Facebook son vías muy peligrosas. Los niños a menudo, o los padres creen que cuando los niños están en casa están seguros, pero están aislados, están en su habitación con Internet. Eso es una situación muy peligrosa. Y bueno, por Facebook, por ejemplo, la chica que has mencionado antes se enamoró de un chico a través de Facebook
Y bueno, ella, como estaba en una situación muy frágil, le faltaba esperanza, cayó en la trampa y bueno, se vio absorbida por esa tentación. Y cuando ella me mostró las páginas web, vi que eran páginas web profesionales prácticamente, y entiendo por qué estos jóvenes frágiles se ven atraídos por eso. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que vigilar de cerca a los jóvenes. Los niños no nacen terroristas, no nacen peligrosos. Es el entorno, es la educación que les lleva a ello. Pero si les abandonamos, ¿cómo podemos evitar que caigan en estas trampas? Y como has mencionado, las prisiones también son algo negativo. Yo trabajo mucho con las prisiones. Los funcionarios que trabajan en las prisiones tienen una serie de reglas, pero los prisioneros no. No se puede obligar a los prisioneros a salir de sus células. Entonces están aislados en sus celdas. Y la verdad es que son celdas terribles con cucarachas, y obviamente esa situación de aislamiento en celdas, cerrados, solos, con cucarachas, situación terrible, obviamente salen peor de cómo han entrado. Si entran con algo de esperanza, salen sin nada. Así que en prisión deberían también establecer normas, pues darles formación, darles actividades, deporte, y no permitirles que estén todo el día encerrados en esas celdas, porque van a salir todavía peor y no van a poder encontrar su lugar dentro de la sociedad. Pueden ser prisioneros, pero no podemos quitarles la dignidad. Cuando estas personas pierden la dignidad, no hay nada que hacer. Yo cuando veo estos prisioneros y veo que están sucios, están mal, allí han perdido la dignidad. Tenemos que evitar que lleguen a ese punto. Tenemos que darles la oportunidad de dejar atrás el pasado y pensar en el futuro. Siente cada vez que hay un atentado terrorista, sobre todo cuando sucedieron los atentados contra Charlie Hebdo y contra el supermercado judío, y después los atentados de noviembre en París. En esos momentos, ¿qué siente? ¿Rabia, odio, sentimiento de tener que seguir luchando para buscar ese diálogo del que habla? J'étais triste, moi. Pues tristeza, mucha tristeza. Cuando se produjeron los atentados de Charlie Hebdo, bueno, fue algo horrible. No podemos ver afectadas las libertades. La libertad es algo mundial, esencial. A mí esos dibujos no me chocan, no me molestan. Y sí, yo soy musulmana, soy practicante, pero no me molestan. Pueden hacer todos los dibujos de la cara del profeta que quieran, pero jamás me puede gustar más o menos, pero jamás se puede matar a la persona que ha realizado ese dibujo. Que estos jóvenes le hayan quitado la vida a estas personas me parece horrible. Conozco demasiadas personas que han perdido a sus hijos, a sus familias. Por esto me parece escabroso, horrible. Un dolor que me vuelve. Y por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que hacer todo lo posible para evitar esta situación, tanto en Europa como en el Magreb, porque esta secta, porque yo lo llamo secta, surge en Europa y luego van hasta el Magreb. Hay que hacer todo lo posible. Los gobiernos tienen que intervenir para sacar a estas víctimas de las sectas que luego nos crean dolor, y todos mano con mano ayudándonos para luchar contra el miedo. Tolerancia, falta de solidaridad con los refugiados. ¿Qué le está ocurriendo a nuestras sociedades?
lo mismo, parece que no podemos odiar al otro, no podemos juzgar por la religión. La religión es algo personal. Si uno es cristiano o judío o musulmán, da igual, vivimos juntos, tenemos que respetarnos. Pero hay que tener mucho cuidado hoy en día. Esta semana he participado en unas conferencias y después de eso me han insultado por Facebook, me han insultado en los medios de comunicación, pero me da igual. Hay que seguir fuerte. Si cuando yo veo que me insultan, pues el año que viene no iré a esas conferencias. No, el año que viene, si me vuelven a invitar, volveré a ir a esas conferencias y no tendré miedo y seguiré adelante. Somos todos humanos, somos todos hermanos, tenemos que respetarnos. ¿El Islam es compatible con el laicismo? Y es uno de los grandes debates abiertos especialmente en Francia. ¿Es compatible el Islam con el laicismo? No, on peut pas. No, el islamismo no es la república. La república es la república. El Islam es una religión, pero es una religión de respeto, de tolerancia, de paz, de amor. No podemos comparar la religión musulmana con el Estado, ni la religión cristiana, ni el judaísmo. Por eso hay una separación entre el Estado, la república y la religión. Se debió también a la sátira sobre el profeta. ¿Usted acepta como musulmana esas sátiras, así como las caricaturas de Mahoma? No, moi je pense. No. Bueno, algunos dicen que se lo han buscado porque han criticado o han hecho sátira contra el profeta, pero yo no lo veo así. Cuando Mohamed Mahdi asesinó a mi hijo, lo hizo porque mi hijo no se puso de rodillas. Le dijo, yo no me arrodillaré ante ti. Si quieres dispararme, dispáralo, pero me quedaré de pie. Y se quedó de pie. Y cuando mi hijo se acercó al asesino, dijo, Allah Akbar. Pero eso no tiene nada que ver con el Islam. Ese joven no es musulmán, es una secta. Es una secta que genera terror en el mundo y no tiene nada que ver con el Islam. Y lo mismo ocurre con los eventos de Charlie Hebdo. Son personas que asesinan gratuitamente, que van en contra de la libertad. Y eso no tiene nada que ver con la religión islámica. O no permitirlo. Usted lleva velo. ¿Le parece un debate adecuado el que se está llevando en Francia? ¿Se debe de prohibir el velo en los lugares públicos en nombre del laicismo? Ahora j'ai pas compris. Alors, pour te le... Bueno, creo que si hay libertad en la República podemos llevar un velo sin problema. Hay quien se pone la minifalda o la falda larga o un velo. Cada uno es libre de vestirse como quiera. Pero cuando hay un funcionario, pues no deberíamos meter o ponernos signos religiosos si somos funcionarios en un Estado laico. Yo cuando trabajaba en un colegio público de la República, pues no llevaba el velo, porque es una parte del Estado laico. Cada uno se viste de acuerdo a lo que al momento y al lugar. Pues fuera de mi trabajo yo me he visto como quiero, pero dentro del trabajo, si trabajo para un Estado laico, no hay que ponerse signos religiosos. Hay que respetar los valores de la República. 100%. Et je suis... Al 100%.
y con orgullo. No olvido mi origen, no olvido el país donde he nacido. Marruecos es mi madre. Francia es mi padre. Francia es el país que me ha dado oportunidades de éxito, de tener una familia y les ha dado futuro a mis hijos. Pero no puedes preferir al padre que a la madre. Amo tanto a mi madre como a mi padre. Donde no ha parado de luchar y de hacer llamamientos a esa tolerancia en un icono del respeto, de la dignidad. Usted se ha convertido, sobre todo en estos últimos años, en un icono del respeto y de la dignidad. Ha recibido también la Orden de Caballero de la Legión de Honor, ayer por la tarde, de manos del presidente Hollande, pero también múltiples galardones y reconocimientos por su trabajo, por ese diálogo y por su trabajo de ayuda a la juventud. ¿Cómo se siente usted, que sencillamente era una ciudadana francesa de origen marroquí, integrada perfectamente, y que de repente tuvo que cambiar completamente su vida? ¿Qué siente cuando ve que provoca esa admiración y ese respeto por parte de los ciudadanos franceses? Vous savez, cuando perdí a mi hijo, por la manera en la que fue asesinado, me ha mandado un mensaje a mí y a todo el mundo. Y cuando veo a estos jóvenes que viven en el sufrimiento, no siento odio, pienso en cómo ayudarles a ellos y a sus padres, cómo les puedo dar la mano y reducir su sufrimiento. Es un honor para mí recibir este premio. Ayer la verdad es que estaba emocionada por este premio, pero yo no hago lo que hago para recibir premios ni honores. A mí me han creado con valores firmes y son valores que quiero compartir con el resto del mundo. Es un amor que a mí me han dado, que tengo en el corazón, que quiero compartir con todos los jóvenes, los niños del mundo, con todos los padres. Es muy importante. Es lo único que creo que es importante. Me siento profundamente francesa, defiendo la tolerancia, defiendo el vivir juntos, la laicidad, porque he vivido casi 40 años en Francia y creo que tengo que defender la laicidad. ¿Vous avez pardonné l'assassin de votre fille? Sí, he perdonado a Mohamed Merah. He perdonado, no he perdonado lo que ha hecho, pero he perdonado lo que él ha sido. Cuando investigué y vi la vida que ha tenido, vi que él no tuvo la oportunidad que tuvieron mis hijos, no tuvo amor como mis hijos tuvieron. Y cuando he visto de dónde venía, la verdad me decía, madre mía, yo te perdono por lo que has sido, pero jamás te perdonaré por lo que has hecho. Pero no he perdonado a su madre, sin embargo, porque su madre no ha cumplido con su deber. Una madre no puede abandonar a su hijo para casarse con otro, y la madre Mohamed le abandonó, le dejó fuera, le dejó sin hogar. Una madre tiene que morir por sus hijos, salvar a sus hijos, protegerlos. Mi madre se divorció muy joven, pero nunca nos abandonó, nos dio amor, y yo soy producto del amor de mi madre. Padres es fundamental en una sociedad. non, j'entends pas. J'entends pas. Ah. J'entends pas. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui... Sí, por supuesto. Yo creo que es la mujer y los niños los que van a generar la paz.
Las mujeres en el mundo tienen un papel importante que desarrollar y espero que todas las mujeres hagan un llamamiento a la paz. Las mujeres jamás han apoyado la guerra. Por eso, en el mundo laboral, en todos los aspectos de la sociedad, vemos que la mujer desempeña un papel importante. Como mujeres tenemos que defender la paz, acabar con la violencia a través del amor, del corazón y el diálogo. La mujer da la vida y la mujer debe defender la vida. Un par de preguntas, porque dentro de 5 minutos, como muy tarde, tiene que salir hacia el aeropuerto. Bueno, ante todo, por tu labor, pero yo quería hacerte un par de preguntas. Primera, ¿no crees que ese racismo que está surgiendo cada día más, en el fondo está escondiendo intereses de países, intereses económicos de países que quieren lucrarse con un armamento y con una venta de armas y está interesando de alguna forma que ese racismo surja para poder dar salida a esas armas? Eso por un lado. Cortito, por favor. Bueno, pues está. Okay. Vale. El racismo siempre existirá y siempre ha habido racismo. No sé si se aprovechan del racismo para vender armas, porque no soy política, no soy más que una madre de familia que emprende una batalla, pero sí soy también consciente de que hay armas que son producidas y vendidas, y si no fuera por las guerras no habría necesidad de armas. Por otra parte, también es verdad que estas armas nos protegen, así que son necesarias y también terribles al mismo tiempo. Hola. Bueno, yo en primer lugar me solidarizo con su lucha y, bueno, no sé qué más decir en este sentido. Condeno los asesinatos yihadistas, pero quisiera puntualizar que me parece que con el Estado francés, con el gobierno francés, no ha sido muy crítica cuando yo creo que es fundamentalmente el responsable de que existan esos guetos de los inmigrantes de sus colonias, de que exista una islamofobia en Francia por la cultura que se ha creado, de que haya cierta propaganda de los imanes y se esté consintiendo. Rapidito, que no tenemos tiempo. Termino. Y luego, por supuesto, lo que ha dicho la compañera, que está vendiendo armas a los que después se las pasan a los yihadistas y les proporcionan dinero y petróleo. Si yo me pusiera y estuviera en contra del gobierno, no estaría aquí ahora, señor. Yo no quiero utilizar el odio, yo quiero utilizar el amor como arma, porque si no uso el amor voy a acabar en el sufrimiento, que es terreno de cultivo de estos guetos. Yo cuando hablo con los jóvenes de estos guetos me dicen: señora, nosotros somos todos víctimas como su hijo. Tenemos que tender la mano a todos, independientemente de su credo, de su color, de si lleva velo o no. Hoy hay un político, pero mañana habrá otro. No son tanto los políticos, es el pueblo, son los ciudadanos los que tienen que hablar, los que tienen que desarrollar el diálogo, porque si cada uno contribuimos con nuestro granito de arena podremos cambiar las cosas. Con Latifa, pero desgraciadamente ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí, que le agradecemos, y se tiene que ir al aeropuerto. Gracias a todos. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.
Merci beaucoup. Merci.